¿Lo ven ahora? Sí, doctora, se ve. Sí, doctora. Ya. Nosotros quedamos en insuficiencia cardíaca, pero estamos ya empezando a ver lo que son los digitálicos. A manera de repasar, podemos ver que ya hemos dicho, ¿no?, que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad en la que en la que el corazón está incapaz de poder desempeñar sus funciones de manera adecuada porque debe bombear una cantidad suficiente para todos los órganos, pero es insuficiente el bombeo que realiza. Y entonces por eso que al bajar la fuerza de contracción, el volumen de sangre, eh, entra el corazón en un sistema de compensación, aumentando la frecuencia cardíaca. Y lo hace bien, pero momentáneamente hace un buen trabajo. El caso es que con el pasar de los años, ese aumento de esfuerzo que hace el corazón, hace que vaya decayendo su fuerza de contractilidad. Y llega un momento en que ya ese corazón, por diferentes motivos, se encuentra en una etapa en la que es, se instala la enfermedad de insuficiencia cardíaca. Recordemos que las propiedades cardíacas del corazón son cronotropismo, que nos indica que pues está hablando de la frecuencia cardíaca, ¿no? El vasmotropismo, que se refiere a la excitabilidad, el ionotropismo, que se refiere a la fuerza de contracción, y el dromotropismo a la velocidad de conducción. En el corazón, el sistema nervioso nosotros tenemos que empieza con el nodo sinusal, donde empieza la actividad eléctrica y se va a ir a través de tres vías intermodales para llegar al nódulo auriculoventricular y se va a dispersar a todo el corazón a través del haz de His y el haz de Purkinje, ¿no?, que se van hacia ambos lados del corazón de los ventrículos. Esas descargas eléctricas hacen que el corazón se despolarice para que pueda bombear. Bien, veamos que cuando se está consumiendo los digitálicos, estos digitálicos van a actuar sobre estas propiedades del corazón. El digitálico, por ejemplo, son fármacos que tienen ionotropismo positivo, es decir, que aumentan la fuerza de contracción del corazón, y como el corazón ya está trabajando insuficientemente a media fuerza, si se quiere la palabra, entonces el digitálico lo que hace es aumentar esa fuerza de contracción para que bombee bien como debe ser. Recordemos que en las ondas del electrocardiograma, nosotros tenemos una onda P que nos indica que existe una despolarización auricular. Y la primera parte de esa loma que genera la onda P nos indica una despolarización de la aurícula izquierda, no, derecha, y esta otra nos indica la despolarización de la aurícula izquierda. Luego hace un complejo QRS que nos indica la despolarización del ventrículo y finalmente una repolarización ventricular, ¿no? Entonces, el digitálico, ¿por qué se los enseño yo esto? Que ustedes ya lo saben, porque más adelante vamos a ver cómo actúa el digitálico sobre las ondas del electrocardiograma. En las causas de la insuficiencia cardíaca también le estoy haciendo un acuerdo de que existía una sobrecarga de presión por la hipertensión arterial que se desencadenaba el sistema renina-angiotensina, aldosterona, secuestro de agua, de sodio, y esto hace que aumente también la sobrecarga del volumen y eso influía en la precarga, ¿no? Y eso nos ayuda a que el corazón vaya siendo insuficiente. Entonces, la sobrecarga de volumen puede darse cuando hay una insuficiencia aórtica. La afección directa que se hace sobre el miocardio, por ejemplo, se va afectando el corazón, se va deteriorando de a poco cuando existen múltiples infartos de agudo de miocardio. La restricción del llenado ventricular adecuadamente
Se puede deber, por ejemplo, a que sabemos que el corazón lleva una membrana que lo recubre como si fueran las pleuras en los pulmones, y esa membrana se llama pericardio. En el espacio que tiene entre el corazón y el pericardio existe un líquido pericárdico. Muchas veces puede haber un derrame pericárdico y eso puede causar un desplazamiento o, si se quiere, impedimento para que pueda el ventrículo estar funcional bien cuando está llenado, o sea, cuando estamos hablando de las precargas. No va a dejar que llene adecuadamente el ventrículo, porque la pericarditis obstructiva pues está desplazando o restringe ese llenado, impide que se pueda dilatar bien para que pueda ocurrir un buen llenado ventricular. ¿Me entienden? Hola, hola, Sí, se entiende, doctora. Sí, se entiende, doctora. bien. Y el otro es una disminución de la contractilidad por, porque ya existe una miocardiopatía a nivel que puede ser cuando hablamos un corazón que se encuentra o muy dilatado, o en este otro caso puede ser engrosamiento del miocardio, ¿no? Entonces también una distensibilidad, si está muy dilatado, va a disminuir la fuerza de contracción, porque es demasiado grande, es demasiado esfuerzo y no es suficiente para poder producir una sístole adecuada como para poder producirse una fracción de eyección de volumen adecuado. También les expliqué que en la insuficiencia cardíaca existe una clasificación que se da de izquierda, una insuficiencia cardíaca que puede darse o declararse como insuficiencia cardíaca derecha o insuficiencia cardíaca izquierda, una insuficiencia cardíaca compensada o descompensada, una insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica, o también relacionado con el gasto cardíaco, si es muy bajo o es muy alto el gasto cardíaco. Y también hay una clasificación de acuerdo al, a, los, a, una, a los estudios, a una sociedad cardiológica de Nueva York, la cual nos indica esta, que existen, que lo clasifica la insuficiencia cardíaca como cuatro. Siente que le falta aire, como si hubiera corrido hartísimo y apenas puede respirar. Siente la palabra que ustedes entiendan bien. Ese paciente está luchando por un poco de oxígeno, aún estando en reposo. Entonces, en los mecanismos compensatorios, hemos dicho que el remodelado ventricular es un resultado de la acción del corazón. Existe mucha aumento de presión arterial, ya eso se crea un problema, una enfermedad. Si existe un infarto agudo de miocardio también, y hemos dicho que todo eso lleva a consecuencias, ¿no? De fibrosis de miocardio, entonces se va remodelando ventricularmente y esos remodelamientos son patológicos. Asimismo, hablamos de la activación neurohumoral.
sabemos que la activación neuromoral se va a desencadenar precisamente porque ha habido inicialmente descompensaciones o desequilibrios en el corazón y se refiere al sistema nervioso simpático y las sustancias hormonales que desencadenan esto cuando inicialmente ve el corazón que tiene un volumen bajo o no tiene un volumen, una fracción de eyección de volumen adecuado. Y la estimulación simpática también está dada por sistema simpático, la secreción de péptidos natriuréticos auriculares y la dilatación ventricular. Todos estos han sido inicialmente como mecanismos compensatorios, pero que con el pasar del tiempo han deteriorado la función del corazón. Bueno, aquí igual se los escribí por si no me entendieron. Sí, fíjense, cuando hablamos neuromoral nos referimos al sistema nervioso simpático. Y las hormonas, que por ejemplo son las hormonas que se activan por el simpático, la aldosterona, la acción de la renina, la angiotensina. ¿Y qué sucede en la insuficiencia cardíaca? Cuando hay un gasto cardíaco disminuido, se activa el sistema nervioso simpático. Eso ya lo saben, entonces aumenta la frecuencia cardíaca, la fuerza del corazón, los vasos se contraen, o sea, se produce una vasoconstricción para tratar de aumentar esa presión arterial. ¿Qué más va a pasar? Que se activa el sistema de renina, angiotensina, aldosterona a nivel del riñón. Entonces retiene sodio, agua, aumenta el volumen y todo esto hace que ayude a aumentar la presión. Pero también se liberan otras sustancias como la vasopresina, endotelina, que también aumentan el contenido de retención de líquido y causan vasoconstricción. ¿Y por qué va a ser un problema? Porque inicialmente está bien lo que está trabajando el corazón con estos sistemas compensatorios, pero ya les dije que con el pasar del tiempo puede aumentar esa carga, aumentando más el trabajo del corazón. Inicialmente lo hizo bien, pero recuerden que al aumentar el volumen de líquido en exceso de líquido a la sangre, está aumentando el volumen de sangre total y entonces le llega más sangre al corazón derecho y el corazón derecho trata con más fuerza también de expulsar esa sangre hacia las arterias. Entonces eso dijimos que al hacer más esfuerzo en las células cardíacas, pues va a producir la hipertrofia de los cardiomiocitos, va a empeorar los síntomas de la insuficiencia cardíaca por el mismo edema, que siempre va a estar aumentándose gracias al sistema renina, angiotensina, aldosterona, la fatiga, la disnea, porque ese corazón no trabaja de manera adecuada. Entonces, ¿qué podemos hacer para esto? Para ayudar a este paciente que tiene una descompensación en el sistema y trabajo del corazón, es que se ha propuesto o se buscan medicamentos que ayuden a disminuir todo lo que está alterado y tratar de equilibrar nuevamente el ritmo cardíaco. Para ello se puede utilizar los beta bloqueantes como los que sabemos que son bloqueadores del sistema simpático, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA, o los ARA2 que van a bloquear ambos al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Asimismo, también tenemos los antialdosterónicos que bloquean la retención de sodio y aquellos que van a inhibir la degradación de los péptidos natriuréticos. También ustedes ya saben que existen manifestaciones cardíacas de acuerdo a si es del lado derecho o izquierdo, o si es de la insuficiencia cardíaca ventricular izquierda o derecha, ¿no? Entonces, cuando las manifestaciones son del lado derecho, bueno, la afección va a producir manifestaciones claras y diferenciales entre una y otra. Por ejemplo, si es del lado derecho, el paciente va a tener hepatomegalia, edema periférico, que es lo que más va a notar, se le van a hinchar las manos, los pies, los tobillos, la hepatomegalia que le va a sentir, el paciente se siente incómodo, con una circunferencia abdominal más ensanchada, dolor, la regurgitación hepatoyugular y la ingurgitación yugular. Pero en las manifestaciones del lado izquierdo, en el corazón o ventrículo izquierdo, son algo diferentes porque va a haber un edema agudo de pulmón
Por lo mismo el paciente se siente como todavía, pues todavía está en la enfermedad, no tiene todavía tratamiento, entonces el paciente se siente como que le falta oxígeno, tuece, le dan ganas de toser, eh, presenta estertores, va a tener taquicardia, un ritmo galope del corazón, una disnea paroxística que generalmente se da todas las noches, por eso para él dormir o llegar a pensar que ya viene la noche es tortuoso porque el paciente se siente cada vez que va a dormir como un asmático, ¿no? Todas las noches se da esa parte que le falta oxígeno, se siente con disnea. Entonces, ¿qué podemos hacer? Utilizar fármacos que ayuden a esta insuficiencia cardíaca, que aumenten y mejoren la contractilidad mediante el uso de fármacos ionotropos positivos, que mejoren la precarga, disminuyéndole ese exceso de líquido que aumenta el volumen sanguíneo a base de utilizando diurético, o mejorando también la postcarga, como utilizando vasodilatadores arteriales. ¿Cuáles son esos fármacos que hablamos de los glucósidos digitálicos, que son ionotropos positivos porque van a aumentar la fuerza de contractilidad cardíaca y la podemos utilizar como tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Pues son este grupo de fármacos que se llaman digoxina, digitoxina, obaína, estrofantina y la natócido C, pero de los cuales el que más se utiliza es la digoxina y proviene de unas plantas naturales que se llaman digitales purpúreas, perdón, y el digitales lanato. Veamos ahora qué es los beneficios o cómo es el mecanismo de acción de la digitoxina. La digitoxina, esto me parece que ya se los di, pero se los voy a repetir de nuevo, ¿ya? Y para ello he buscado una imagen en la cual vamos a ver cómo es que realizan la función. Miren, normalmente el miocardio a través de la bomba que tiene una bomba enzimática que se llama sodio-potasio ATPasa y esta se encuentra en la membrana de cada célula cardíaca. Entonces, en su función normal, los cardiocitos lo que hacen es, a través de esta membrana de la bomba de sodio-potasio ATPasa, hacen un intercambio. Como ellos tienen bastante sodio intracelular, lo que hacen es intercambiar 3 iones de sodio a cambio de incorporar dentro de su célula 2 iones de potasio. Entonces, normalmente es así como venía funcionando ese corazón enfermo, ¿no? Cuando viene la digitoxina, o digo la digoxina, lo que va a hacer es bloquear. Miren, aquí tenemos la membrana de la célula cardiomiocito, ¿ya? Imaginemos que acá dentro está el núcleo y esto viene a ser el sistema del retículo sarcoplásmico, ¿ya? Aquí está la membrana y aquí está el citosol. Entonces, este es el interior de la célula y aquí está el exterior de la célula. Tanto adentro como afuera existen iones de sodio. Entonces, también existen sodio, potasio y calcio. Tenemos instalada en la membrana la bomba sodio-potasio ATPasa y por cada 3 sodios que le ofrece o lo envía hacia el exterior de la célula, introduce 2 moléculas de iones de potasio. Cuando viene la digoxina, lo que va a hacer es bloquear la acción de esta bomba sodio-potasio ATPasa. Y al bloquearla, entonces la célula tiene que sacar el sodio y como dice que se le bloquea esta puerta, pues busca otra salida y utiliza un intercambiador que es, otra vez saca 3 sodios y ahora lo intercambia por calcio e introduce un calcio. Ya no son 2 potasios, sino va a introducir una molécula de calcio. ¿Por qué 1? ¿Tendrá más valor el calcio que el potasio? En realidad simplemente es por un equilibrio iónico, es decir, su acción o mecanismo siempre es eliminar 3 de sodio y introducir
2 potasio. El potasio tiene carga positiva. ¿Y cuántas cargas potasio, cuántos potasios ha introducido la célula? 2 cargas positivas de potasio. Entonces, cuando en este lado el intercambiador elimina 3 sodio, ¿cuántas cargas positivas debe introducir? También 2. ¿Y quién tiene eso? El calcio. El calcio tiene 2 cargas positivas. Entonces, ese es el equilibrio, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el mecanismo de la digosina? Una vez que bloqueó y la célula hace intercambiar esto, la idea de la digosina es bloquear esta entrada y obligar que la célula introduzca más calcio. ¿Para qué el calcio? Una vez que ha introducido dentro de la célula más calcio a través de este intercambiador, pues se va a producir también una, una liberación. ¿Seguimos aquí en clase? ¿Seguimos? Sí, doctora. Bien, entonces otra vez a compartir. Ya, seguimos, ¿no? ¿Lo pueden ver la imagen? Sí, Sí, doctora. doctora, se ve. Ya, estamos en que, ya, la presencia del calcio ahora aquí dentro de la célula hace que se active, que resulta que también dentro del retículo sarcoplásmico nosotros tenemos acumulado, es un lugar de almacén de calcio. Entonces también el calcio va a salir al interior de dentro del retículo sarcoplásmico, va a salir hacia el medio intracelular, se va a liberar. Pero también se estimula a que los canales, hay un canal que se llama canal del calcio lento, o sea, los canales de calcio L, de calcio lento. Entonces, del exterior va a ingresar el calcio hacia el interior de la célula. Aparte, se va a liberar también calcio intrasarcoplásmico, ¿ya? Y así se va a aumentar la concentración de calcio. Pero todo este calcio hace que actúe a nivel de las proteínas de actina y miosina que tienen los músculos del cardio, de las células miocárdicas, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Van a interactuar y arrancan una despolarización de los músculos cardíacos, produciéndose la fuerza cardíaca para la sístole, para que se produzca la sístole. Ahora, el exceso de calcio, porque no puede estar todo el tiempo en sístole el corazón, ¿no es cierto? Entonces, se produce ¿para qué? Para que inicialmente vuelva la fuerza cardíaca de la contractilidad en la sístole. Y inmediatamente aquí, donde estamos viendo en el retículo sarcoplásmico, tenemos aquí una proteína quinasa
que actúa sobre el unos- una molécula de fosfolípido lambda, la cual ayuda mediante el cerca 2 a que pase, es como un canal a través del cual el calcio va a ingresar nuevamente al retículo sarcoplásmico. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el exceso de calcio se guarde otra vez en el depósito para ser liberada en la próxima contracción cardíaca. Y así se normaliza la función cardíaca, porque en la insuficiencia cardíaca el músculo no tiene fuerza para producir una contracción cardíaca adecuada. Por eso el calcio le ayuda a que se despolarice y se produzca una diástole con la fuerza de contractilidad normal. Y entonces esta cerca nos ayuda a secuestrar nuevamente el calcio y guardarlo en el depósito del retículo sarcoplásmico. Y cuando otra vez nuevamente se dé la necesidad de producir la despolarización, nuevamente vuelven a liberar el calcio. Pero no tendrían la fuerza suficiente, la liberación del calcio que está dentro del sarcoplasma, eh, necesita una cierta cantidad. No tendría suficiente cantidad si no existiera que la digoxina bloquea este canal e induce a que se introduzca más calcio. Con la cantidad suficiente de calcio, recién puede arrancar esa fuerza de contractilidad gracias a la miosina que presentan los músculos del corazón. Espero hayan entendido esa parte. ¿Sí? ¿Entendieron? Hola. Ok, bueno, sigamos entonces, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los efectos que va a tener los digitálicos sobre el corazón? Pues va a actuar va a tener una acción cronotrópica negativa, al igual que una acción dromotrópica negativa. Pero, gracias a los digitálicos, van a tener un ionotropismo positivo. Ya dijimos, ¿qué es un ionotropismo positivo? Es la fuerza de contractilidad cardíaca. Positiva porque significa que va a aumentar la fuerza de contracción cardíaca. Y el vasmotropismo también va a ser positivo, que es la excitabilidad de las células cardíacas. Pero los efectos a nivel del electrocardiograma cuando se da un digitálico van a ser los siguientes. Va a prolongar el intervalo PR. Sabemos que existe una onda P y en el complejo QRS, ahí tenemos el R, ¿no es cierto? Entonces, entre la onda P, entre la despolarización de las aurículas y la despolarización ventricular, que es el complejo QRS, se va a alargar. Entonces, esa prolongación que ocurre es un efecto que produce el digitálico a nivel del electrocardiograma. Al igual que en el complejo QRS, fíjense, este está normal, pero cuando dice aquí, produce un ensanchamiento de ese complejo QRS, lo vamos a ver así, más ampliado, el QRS, ¿ya? Al mismo tiempo también existe un acortamiento del intervalo QT. Y fíjense que la onda T, que es una repolarización del ventrículo, también aquí se ve afectada por los digitálicos porque va a producir una inversión de la onda T. ¿Cuál es la farmacocinética de los digitálicos? La digoxina, por ejemplo, ¿no? La administración puede ser por vía oral o por vía endovenosa y tiene buena absorción oral, disponibilidad oral de un 70-80%, y la forma por vía oral puede actuar entre media hora a una hora, pero tarda más cuando se dan junto con los alimentos, lo hace más lenta la absorción y el mecanismo de acción pues va a tardar más también. Entonces, si se da y se administra por vía endovenosa, tarda entre 5 a 10 minutos en producir el efecto. Y su concentración máxima alcanza a los 30 a 60 minutos. Tiene una unión a proteínas plasmáticas 25% y la vida media puede ser entre 36 y 48 horas y, y entre eso significa más o menos 5 días, bueno, en realidad 2 días, ¿no? Entre un día y medio a 2 días.
pero el nivel plasmático todavía se mantiene de 5 a 7 días. La distribución es amplia por todos los tejidos, pasa barrera hematoencefálica y placenta, entonces también puede afectar al feto si la mujer estuviera, que está consumiéndolo estuviera embarazada, ¿no? Alcanzando concentraciones plasmáticas fetales de un 50-80%, pero a veces esta acción también se la puede utilizar cuando se sabe que el feto presenta problemas cardíacos y tiene taquiarritmias supraventriculares, entonces se le administra a la madre para que ayude a ayudar a mejorar la función cardíaca fetal. La biotransformación es hepática, su eliminación va a ser renal, pero un 75%, y el resto se elimina a través de la materia fecal. Ahora, esto también cuando es a nivel renal es proporcional la velocidad de eliminación a la velocidad del filtrado glomerular. Si es muy lento, entonces la eliminación de la digoxina también va a ser lenta. Por eso hay que calcular en las personas mayores o personas que tienen problemas renales, eh, indagar bien todos estos problemas que presenta la persona y saber dar en qué concentración y cada cuánto las pautas o dosis, el intervalo que se le va a dar. Porque en los ancianos, por ejemplo, es 2 a 3 veces más lenta que en los jóvenes, pero en los niños es 2 a 4 veces más rápida. La digoxina está indicada en una insuficiencia cardíaca que presenta una disfunción sistólica asociada a una fibrilación. También se puede dar en el caso de una insuficiencia cardíaca que sea crónica, en ritmo sinusal, que presente una fracción de eyección de volumen menor al 40%. Porque la digoxina aquí va, ustedes saben que va a aumentar o va a mejorar el volumen minuto cardíaco y mejorará también los síntomas para que ayude a tolerar el ejercicio en este paciente. Sin embargo, también la digoxina, en los casos, bueno, en estos casos la digoxina no es un salvavidas, por así decirlo, porque no va a aumentar la supervivencia del paciente, pero sí va a ayudar a mejorar todas las funciones cardíacas. Arritmias supraventriculares, fibrilación auricular o flúter auricular, en esos casos también se puede administrar digoxina con una rápida respuesta. También se pueden asociar con beta bloqueantes. Ya hemos dicho que los beta bloqueantes ayudan también a disminuir la postcarga. También dando la digoxina le va a ayudar al paciente a que pueda mejorar la disnea en reposo o durante el ejercicio y pueda tolerarlo mejor. También se puede administrar en los ancianos, pero en los jóvenes, fíjense, se puede administrar además con betabloqueantes, verapamilo y el diltiazem. Tenemos un Está erudito compañero, contraindicado. pero creo que es para... ¿Qué dice? Hola. Bueno, en los pacientes, está contraindicado en pacientes que presenten bradicardia o que tengan bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, en el síndrome de Wall-Parkinson-White con fibrilación auricular, o personas que sean muy sensibles, que presenten una hipersensibilidad a este fármaco. También en los primeros días de infarto agudo de miocardio todavía no hay que darles. Y si el paciente tiene insuficiencia cardíaca diastólica, la digoxina, lo que aumenta el calcio, hace que no esté indicada en este paciente, porque analicemos un poquito por qué. El paciente presenta insuficiencia cardíaca diastólica. ¿Qué significa en este caso? Hola, ¿me están escuchando? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. doctor. Bien, Doctora. un ratingo voy a conectar y ya se me va a apagar la computadora. Ya. Estábamos diciendo que
Está contraindicado en insuficiencia cardíaca diastólica. ¿Por qué? Porque la digoxina aumenta el calcio intracelular y eso hace que la fuerza contractil sea mayor. Está bien, pero en la diastólica, recuerden que el paciente está en un estado que aumenta demasiado el volumen y ya lo tienen dilatado, ¿no? A veces el corazón. Y hay otra también que el riesgo de intoxicación digitálica puede ser que sea mayor en estos pacientes. Hay que saber que hay algunos medicamentos que interactúan con la digoxina de forma negativa, como por ejemplo la digoxina con la furosemida, que es un diurético del asa o diuréticos tiacídicos, porque aumentan la hipopotasemia. ¿Qué pasa con el potasio? Si aumenta la hipopotasemia, el fármaco no va a poder tener la oportunidad de bloquear adecuadamente los canales en las células de los cardiocitos y por tanto el fármaco va a estar aumentado y eso hace que haya riesgo de toxicidad. Entonces, en la hipercalcemia en pacientes con mieloma, por ejemplo, las sales de calcio aumenta también la digoxina al miocardio y esto facilita aparición de arritmias ventriculares graves. Los agonistas betadrenérgicos también pueden aumentar o aparecer, sí, pueden aumentar arritmias digitálicas. Los antagonistas del calcio, los bloqueantes betadrenérgicos y antiarrítmicos, como la quinidina o la propafenona, disminuyen la fuerza de contracción cardíaca, antagonizan la acción de la digoxina y aumentan la incidencia de bradicardias y bloqueos intratorácicos. La miodarona, verapamilo, quinidina aumentan los niveles plasmáticos de la digoxina. Los antiácidos también pueden interferir. Ciertos alimentos también pueden reducir su absorción. La digoxina es uno de los fármacos que se debe utilizar con mucho cuidado y se debe dar en dosis bien bajas, de acuerdo al peso del paciente, de la masa magra, de ver si tiene o no, qué patologías más tiene, qué medicamentos toma, todo, porque es fácilmente que cause una intoxicación digitálica por el uso de la digoxina, porque la digoxina es un fármaco, no solamente como dice del grupo glucósido, sino también es un fármaco lipófilo. Entonces, por esa razón, se acumula más y se pega más a los tejidos y su vida media y la eliminación, cuando, cuando está disminuida la velocidad de filtración glomerular, también hace que se acumule más digitálico y no se puede eliminar fácilmente. Entonces, esta intoxicación puede ser, pues puede causar daño en el mismo paciente. Veamos cuáles son. Por ejemplo, estamos diciendo entonces que la dioxina, si bien es un fármaco que nos ayuda en ciertas patologías, también es un riesgo. Es riesgoso utilizar la dioxina porque es un fármaco de estrecho margen terapéutico precisamente a las propiedades que ya les indiqué. Bien, veamos. Pueden aparecer diversas arritmias supraventriculares y ventriculares. En el nódulo sinusal puede producirse una bradicardia, paro cardíaco por bloqueo sinoauricular completo. Durante una intoxicación digitálica, a nivel del electrocardiograma, puede haber lo que les dije, ¿no? La prolongación del intervalo PR, estrechamiento del QRS, hasta se puede acortar el QT y puede haber una depresión del segmento ST. Para tratar esta intoxicación digitálica, entonces lo que vamos a hacer en ese instante tiene que quitar o suprimir la digoxina, la administración, y se determina la digoxinemia, es decir, que se saca una muestra y hay que analizar la concentración del digitálico a nivel de la sangre. Y se administra potasio. ¿Para qué le administramos potasio? Para mitigar la acción del mecanismo de acción digitálica. Recordemos que la digoxina lo que hacía era bloquear la bomba de sodio y potasio ATPasa, porque ahí estaba intercambiándose entre el sodio y potasio y él lo bloqueaba.
cuando tenemos una situación de intoxicación digitálica, al administrarle sales de potasio, lo que estamos haciendo es que el potasio ingrese más y entonces está constantemente intercambiándose a través de la bomba de sodio-potasio y evita que el fármaco tenga la oportunidad de bloquear a ese nivel. Ahí también se lo puse, mire, se debe evaluar si la dosis de digoxina administrada está bien, de acuerdo siempre a la edad del paciente, al peso, pero no peso total, sino peso magro, y la función renal del paciente, la velocidad de aclaramiento renal, de la creatinina, todos esos aspectos hay que tenerlos bien en cuenta. ¿Qué efectos adversos van a producir la digoxina? Una toxicidad digitálica que les estoy acabando de mencionar, que puede ser grave por aumento de una hipopotasemia, hipercalcemia e hipomagnesemia. ¿Qué produce una hipopotasemia? ¿Nadie se acuerda? Hola, ¿Problemas electrolíticos, Diuréticos. doctora? ¿problemas de qué? ¿Electrolíticos? Claro, eso es obvio, si está bajo un electrolito es un problema, ¿no? Bueno, sigamos entonces ya. A nivel cardíaco, hemos dicho que produce bradicardia, bloqueos auriculoventriculares y arritmias ventriculares. A nivel gastrointestinal, produce náuseas, vómitos, anorexia, irritación, pero todos estos efectos adversos de la digoxina la produce por la misma acción que es directa sobre la mucosa gástrica. A nivel neurológico, produce cefaleas, neuralgias, parestesias, confusión, visión borrosa, xantopsias también, ¿ya? Es una visión que se puede asemejar como cuando una persona utiliza unas gafas solares y tienen esas gafas una coloración amarilla, entonces usted se coloca y todo lo que ve afuera tiene un color amarillo. Bueno, se cree que eso se da gracias a que es un acúmulo del digitálico a nivel del nervio óptico y por eso tiene ese tipo de efectos adversos. Y son más frecuentes en los ancianos. Como todo se dice, ¿no? Ya el anciano pues ya no funciona esto, ya no funciona nada. Entonces muchas veces no le dan o no le prestan la debida atención al paciente mayor y creen que es propio del anciano. No, ya está delirando. Todos piensan que le achacan a lo que es anciano, pero en realidad son efectos adversos que se están dando gracias a la toxicidad digitálica. Entonces no se debería confundir eso. Bueno, aquí están separaditos. A nivel cardiovascular, ya dijimos. Todos los efectos adversos es producir bloqueo del aurículo ventricular, taquicardia, paroxística ventricular y extrasístoles ventriculares. A nivel neurológico, cefalea, psicosis, alucinación, parestesias, neuralgias, delirio, sueños anormales y anorexia. Y en los efectos adversos a nivel visual está la visión borrosa, los halos, los ecotomas y la visión coloreada que les dije que puede ser una coloración verde o amarillenta. A nivel gastrointestinal ya les dije también que era porque producía el digitálico, porque produce irritación de la mucosa gástrica que produce náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. A nivel endocrinológico pues, también puede producir ginecomastia si se trata de un paciente masculino, hasta galastorrea, y en las mujeres la cornificación vaginal, que es como un aspecto de perlas en la epitelio vaginal. Ahora, estamos diciendo, bueno, esto también se los dije ya, ¿no? En caso de intoxicación digitálica, lo que podemos hacer es aumentar las sales de potasio o administrar al paciente potasio para que desplace la función de la digoxina, que es bloquear a nivel de la bomba de sodio-potasio TPasa. Y también la otra es utilizar anticuerpos antidigoxina. Nosotros tenemos a nivel intestinal un montón de, de bacilos, bacterias que son buenas, que son la flora normal, ¿ya? Y hay uno de ellos que se llama el Eugasterium lentum, que generalmente presentan o están presentes
en estos pacientes cuando se utilizan los digitálicos. Y lo que hacen estas bacterias buenas, piensan, yo imagino, que este producto es tóxico, ¿no? Y entonces es algo raro, no sé por qué tienen afinidad por la digoxina y la desnaturalizan. Entonces, cuando el paciente, pues aquí, digamos, administrándole anticuerpos, antidioxina, les ayuda. Pero hay pacientes en los que estamos iniciando el tratamiento con dioxina y ellos no ven los efectos y creen que el fármaco no funciona. Pero en realidad es esta bacteria de la flora normal que desdobla o desnaturaliza a la dioxina, la metaboliza y no, la digoxina no llega a producir su efecto esperado. Pautas de las dosis ya, de los digitálicos. Por ejemplo, la dosis de la digoxina debe ser individualizada según el paciente, hemos dicho, de acuerdo a la edad, al peso magro, al aclaramiento de la creatinina, función renal y también al nivel de potasemia que tenga el paciente, la respuesta clínica. Se le hacen valoraciones antes de iniciar y estar seguro de que no tengan otras enfermedades o que sean contradictorias a lo que se le quiere dar, ¿no? Es decir, que no esté contraindicado en este paciente el uso de la digoxina. En insuficiencia cardíaca, la mejoría clínica se va a valorar mediante la disminución de la cardiomegalia. O sea, vamos a ir viendo de a poco las mejorías y vamos a ver ahí si la cardiomegalia ha cedido, ha disminuido un poco. Tiene que desaparecer los edemas, desaparecer los síntomas de la disnea, que vuelva y retorne la capacidad funcional cardíaca, que el paciente pueda volver a tolerar algo de ejercicio y que la respuesta sea adecuada y mejor. En los pacientes con insuficiencia renal, con insuficiencia cardíaca, pero que tenga una función renal normal, se puede dar una dosis de mantenimiento de 0,25 miligramos al día. En pacientes con fibrilación auricular, pues de 0,125 miligramos hasta 0,5 miligramos al día. La dosis máxima que se le puede dar es 1 miligramo, porque ya les dije que es muy peligroso utilizar la dioxina por la fácilmente que se puede intoxicar el paciente, ¿no? Y dar intoxicaciones digitálicas, especialmente en los pacientes adultos mayores. Entonces, en los ancianos va a disminuir siempre la masa muscular, la velocidad filtrado glomerular, la función neurológica se va a deteriorar con el tiempo. Hay que ver también que ese paciente, ver qué otras patologías tiene y ver qué medicamentos está recibiendo para esas otras patologías. Asimismo, ver que esos otros medicamentos no interactúen o no vayan a interactuar con la dioxina, porque hay muchos fármacos que producen interacciones farmacológicas. Bien. Hay un experimento que se realizó con, con los perritos. Y en este experimento, bueno, hay efectos que se pueden ver bien la toxicidad digitálica. Entonces, en este caso, fíjense, es un animal, acá, el perrito, han hecho un experimento. Primero lo hacen como que le van a colocar la digoxina para ver el electrocardiograma y poderlo ver. Por ejemplo, aquí tenemos la frecuencia cardíaca que está normal en el perro, 80 latidos por minuto, y vemos cómo se dibuja en el electrocardiograma la onda P, su QRS. Bueno, aparentemente, bueno, ahí está normal, pero cuando empieza con una dosis de 0,25 miligramos de digoxina endovenoso, a los 30 minutos de ello empieza la frecuencia cardíaca a bajar y se coloca a 70 latidos por minuto, o sea que está bien. Pero a la hora, la frecuencia cardíaca va bajando, miren, va bajando a 60. Y en el electrocardiograma también se puede ver afectado, miren, la prolongación aumentada. En una segunda dosis se vuelve a colocar 0,25 miligramos de dioxina endovenoso y ahora vamos a ver cambios. Fíjense que hay extrasístoles supraventriculares. En una tercera dosis se vuelve a administrar la misma cantidad de 0,25 miligramos de
digoxina endovenoso. Ya es la tercera dosis. Entonces, ¿qué cambios vamos a ver aquí en el electrocardiograma? El ritmo se hace más irregular. Entre R y el próximo R, miren, totalmente diferente, ¿no? Aquí hay una inversión de la R. Además, hay extrasístoles con pausas compensadas, porque aquí miren, ya tenemos un acumulado de 0,75 miligramos. En una cuarta dosis, administrando la misma dosis endovenosa, hay extrasístoles ventriculares, inversión de los, bueno, esa es la extrasístole por bloqueo auriculoventricular, extrasístoles en focos diferentes. Miren esta, por ejemplo, ¿no? Entonces, el perrito está ya con riesgo de que le dé un paro cardíaco por la asistolia que hay. Antes de que entre en paro, se le puede administrar un fármaco diferente para calmar esa intoxicación digitálica con lidocaína y vuelve y se va restableciendo poco a poco su electrocardiograma normal. ¿A qué conclusión se llega? Con la primera dosis de digoxina se observaron cambios terapéuticos. ¿Cuál es el primero? ¿Nos salimos o seguimos? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Ah, ya. Ya. El primer efecto, entonces, disminución de la frecuencia cardíaca. A partir de la segunda dosis hubo efectos tóxicos. ¿Y qué pasó? Empezamos a ver extrasístoles supraventricular. Y para revertir la arritmia del fármaco, se le colocó lidocaína. No puede haberse aplicado lidocaína al animal si hubiera sufrido un paro cardíaco, ¿no es cierto? Pero antes de que ocurra el paro cardíaco, se le ha administrado. Ya. Conclusión, entonces. Perdón, el digitálico, el manejar digoxina, si bien tiene buenas propiedades para ayudar a los pacientes, ¿en qué caso sería mejor y más apropiado utilizar la digoxina? En pacientes que presentan insuficiencia cardíaca, pero que además son pacientes ancianos, que ya no pueden a veces que están en reposo, por ejemplo. En ellos es más útil porque como no hacen ejercicio, nada, está un corazón demasiado insuficiente como para que le caiga bien el tratamiento con dioxina. Pero ya ven que la dioxina, no hay que jugar con la dioxina porque es demasiado fácilmente que causa una intoxicación digitálica, ¿no? Bien, entonces seguimos y nos vamos con las arritmias cardíacas. En las arritmias cardíacas, ¿qué son las arritmias cardíacas? Es una alteración del ritmo cardíaco a nivel del corazón y son originados por anomalías en los impulsos cardíacos o la conducción del mismo. ¿Qué anomalías tenemos a nivel del corazón? Las arritmias cardíacas pues, pueden ser por taquiarritmias, como la fibrilación auricular, bradiarritmias con bloqueo auriculoventricular, supraventriculares como el aleteo auricular o ventriculares como las extrasístoles ventriculares. Los fármacos antiarrítmicos que se utilizan para el tratamiento y prevención de las arritmias cardíacas tenemos clasificadas como clase 1, 2, 3 y 4. En la clase 1 tenemos los bloqueantes de los canales de sodio. En la clase 2 tenemos los bloqueantes beta adrenérgicos. En la clase 3 tenemos los bloqueantes de los canales de potasio.
Y en la clase 4 los canales bloqueantes del calcio. Hola, ¿están todavía aquí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora. Ya. Parece que se va a cortar mi transmisión. La batería está a punto de apagarse. Le conecté, pero no sé por qué no está recibiendo electricidad. No está cargando. Bueno, antes de seguir, quisiera preguntarles a ustedes, eh, espero que estén todos, ¿cuándo tomaríamos nuestro examen? Ese pendiente que tenemos. Puede ser este jueves o el próximo jueves. ¿Por qué los jueves? Porque tengo más tiempo para ustedes. Tenemos 3 horas. El grupo del último, en la última hora, siempre lo tomo al grupo que le corresponde práctica. Entonces, por esa razón. El próximo no estaría bien, creo, doctora. No sé qué dicen los demás. Y el próximo jueves, doctora. El próximo, por favor, doctora. Próximo jueves, Doctora, el doctora, por próximo, por favor. Este jueves todavía tienen cosas pendientes. Este jueves Sí, tenemos tenemos fisiopatía. fisiopatología con tenemos la Examen de doctora. fisiopato. El próximo jueves, doctora, por favor. Bueno, para el próximo jueves será. Ya, entonces, mañana pasamos práctica. Continuamos. Creo que vamos a ver un poco más de casos clínicos, ¿ya? Voy a terminar este casos clínicos con ustedes. Hemos visto un poco, pero vemos unos cuantos casos más para tener un poco más de preparado para que se encuentren ustedes más listos para el examen. ¿Me entienden? Está bien, doctora. Ya. Sí, doctora. Dios mío, ¿qué me pasa con esta cosa? No quiere cargar. Ya se está apagando. Chicos, los dejo ya. Ya se va a apagar ahorita. A medio hablar me va a dejar. Está con Listo, 1%. Chao, Hasta chao, luego, está bien, chicos. doctora. doctora. Hasta Mañana. luego. Nos vemos. Hasta luego, Hasta luego. doctora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un poquito más.